nivel de vejiga. Esto es lo que la gente llama la cistitis, que no es más que una inflamación a nivel de la vía urinaria, una inflamación de la vejiga, principalmente por una sobreinfección bacteriana. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que tienen mayor tendencia a generar infección? La más importante, la más frecuente, es la Escherichia coli. Ya en menor proporción tenemos el Proteus, la Klebsiella, el Enterococcus faecalis, y en quinto lugar está la Pseudomonas aeruginosa. Esa es la causa más importante, y mucho más en menor proporción tenemos la cistitis por irradiación y la cistitis generadas por algunos medicamentos. ¿Qué es? Les muestro una imagen. ¿Por qué se caracteriza una cistitis? La mucosa de la vejiga se va a encontrar hiperémica. Los vasos sanguíneos se van a inflamar, se van a tornar friables, es decir, muy superficiales, y fácilmente pueden sangrar. Y me pueden generar entonces una de las manifestaciones que hay en la cistitis, que es la microhematuria o la macrohematuria, depende de qué tan inflamada se encuentre la mucosa. Recuerden que ahí hay una bacteria. Entonces, estas pacientes con cistitis cursan con infección de vías urinarias. De hecho, la infección de la vía urinaria es la que le genera la cistitis, ¿cierto? ¿Qué síntomas tiene el paciente? Bueno, porque hay una sobreinfección bacteriana, el paciente va a sufrir de fiebre, malestar general, el dolor por lo general es bajito a nivel del hipogastrio, tienen disuria. ¿Qué es disuria? Ardor para orinar. Disuria, ardor para orinar. Se acompaña esa disuria de polaquiuria. ¿Qué es polaquiuria? El paciente orina poquito, pero cada rato, y por lo general estos pacientes tienen urgencia miccional, o sea, orinan poquito y al ratico tienen otra vez ganas de orinar y madre, ya me voy a orinar, y van a orinar y orinan poquito. Entonces se aumenta la frecuencia miccional, ¿sí? El tratamiento por lo general es con antibióticos, ¿sí? Y finalmente tenemos otra patología que ustedes van a manejar mucho en las imágenes, la litiasis renal, cálculos a nivel de la vía urinaria, perdón. Los cálculos principalmente es debido a que no se está filtrando de manera correcta el calcio, y al no filtrarse correctamente, ese calcio llega a nivel renal prácticamente que completo, y entonces se va a ir acumulando esos cristales de oxalato de calcio, que es el componente principal de los cálculos, hasta que se me forma la piedra. Podemos hablar de una nefrolitiasis y podemos hablar de una urolitiasis. En la nefrolitiasis el cálculo está ¿en dónde? En el riñón. Y en la urolitiasis el cálculo está en cualquier otra parte de la vía urinaria. Puede ser en el ureter, puede ser a nivel vesical, puede ser a nivel de uretra, ¿sí? Es la urolitiasis. Como les decía, el principal componente de los cálculos es oxalato de calcio. En menor proporción está el fosfato de calcio o fosfato de magnesio, y los más raros son los de ácido úrico. Esos son los más raros, que no se presentan casi con mucha frecuencia. Entonces aquí tenemos una nefrolitiasis, como necrosa esa piedra ahí en el riñón, pues va comprometiendo la parte circulatoria, ¿cierto? Y llega un momento en que esa compresión pues me va a generar la isquemia del vaso sanguíneo, y esa isquemia me genera la necrosis de una parte del parénquima renal. Entonces aquí donde ustedes ven la parte negra es la parte donde estaba el cálculo. Obviamente le quitaron el riñón al paciente, le hicieron una nefrectomía, porque ya de pronto el paciente por ese lado del riñón estaba completamente afuncional, ¿sí? Y pues antes de que comprometa el riñón contralateral, entonces mejor hacer la nefrectomía. Manifestaciones clínicas. Dicen, gracias a Dios no lo sufro, pero dicen los que sufren de cálculos que el cólico renal es el parto del hombre, ¿sí? Duele muchísimo. Yo he visto pacientes allá revolcarse en el piso del dolor tan berraco que se siente, y el dolor se presenta en la medida que el cálculo va descendiendo, porque va raspando, va rompiendo las paredes
o del sistema pielocalicial o del sistema urinario, el ureter, la vejiga, la uretra. Ese cálculo pues me va a generar un proceso obstructivo, entonces va a haber retención de orina. Esa retención de orina, quizás una de las complicaciones es la hidronefrosis, o sea que esa orina, aquí está el cálculo, entonces la orina no está pasando por acá, parte de esa orina que no está pasando por para más abajo, por así decirlo, para el resto de la vía urinaria, se pueda devolver. Se hace un reflujo de orina y me genera la hidronefrosis. El dolor, en la medida que va descendiendo el cálculo, dependiendo de donde se encuentre el cálculo, el dolor se va a presentar en esa zona. Si está a nivel renal el cálculo, el dolor se va a nivel de los flancos. Si el cálculo está descendiendo por ureter o está en vejiga, el dolor será a nivel de fosas ilíacas o a nivel de hipogastrio, pero vuelvo a repetir, es un dolor muy fuerte. ¿Por qué? Porque el cálculo, como es más grande que las paredes del sistema excretor, entonces está bajando muy lentamente y raspa las paredes de los cálices o del ureter o de la uretra, y raspa, y eso me genera el dolor. Hay retención de orina, que esa retención de orina me genera que se produzca una sobreinfección bacteriana de esa orina, ocasionándome pues la infección de vía urinaria. Otra complicación después de que el paciente hace una hidronefrosis es que se inflame todo el sistema pielocalicial, se inflame la pelvis renal, los cálices mayores, menores, y ya se inflama la parte microscópica excretora, los túbulos conectores o los túbulos contorneados, y eso me genera una alteración en la filtración. El paciente empieza a puede llevar al paciente pielonefritis, puede llevar al paciente a un síndrome nefrítico, y esto generarme una falla renal en el paciente. Pues obviamente es simplemente la génesis, pero uno no deja que el paciente llegue pues a esa instancia, porque una vez que se le haga al paciente los exámenes para identificar si es cálculo, dónde están ubicados los cálculos y el tamaño de los cálculos, se le determina el procedimiento quirúrgico, que por lo general es la liptotricia extracorpórea, o sea, dispararle láser, ¿cierto? Se puede mandar a hacer una urografía excretora, que es a través de la administración de un medio de contraste. Entonces se pinta toda la vía urinaria desde el riñón, se pinta riñón, ureter, vejiga, uretra, y entonces ahí yo puedo ver en dónde está ubicado el cálculo o los cálculos. Puedo más o menos predecir el tamaño, pero no es muy efectiva, entonces al paciente se le manda a hacer una eco, y la eco ya me reconfirma el diagnóstico y me da tamaño de los cálculos, y con base en ese tamaño el urólogo le dice, bueno, expúlselos o hay que hacerle la liptotricia extracorpórea, ¿no? En el evento de que el cálculo esté en riñón, entonces por lo general lo que hay que hacer es una nefrolitotomía, abrir el riñón para sacar el cálculo, ¿sí? No sirve mucho aplicarle láser, porque con el láser destruyo el riñón y voy a llevar al paciente a un trastorno de la filtración glomerular. Entonces, en el caso de que haya nefrolitiasis, el tratamiento quirúrgico es más la nefrolitotomía, ¿sí? Bueno, muy bien, listo. Pregunta.